Amigos, finalmente se revela el misterio y el invitado es ni más ni menos que Jorge Eslava, poeta, docente, promotor de la lectura, arquero, hincha de la U a tiempo completo, Fanático de los piratas. fanático de los piratas y recientísimo premio de Casa de la Literatura Literatura Peruana en consideración a su vasta obra, tanto en el terreno de la ficción para adultos, la ficción juvenil e infantil y por supuesto la cultura, la difusión crítica, porque son varios libros ya que Jorge lleva publicados. Estoy pensando por ejemplo en Mirador de Ilusiones, libro sobre el que hemos conversado muchas veces, una guía de cine para maestros, ¿no? Una guía de cine como herramienta pedagógica y otros libros más que se suman ya a un corpus bastante significativo. Jorge, bienvenido a Cinema en los Sentidos. Muchas gracias. Gracias especialmente por esa entusiasta presentación, a su disposición. A ver, siempre, digamos, naturalmente saludamos un premio porque es una experiencia positiva, alentadora, ¿verdad? ¿Quién no? ¿Hay parte problemática en los premios, Jorge? Sí, porque te cargan de responsabilidad, ¿no? Claro. Digamos que ese premio, para decirlo en términos futboleros, me coge a contrapié, ¿no? Es cuando la pelota va en un sentido y el arquero va en sentido contrario, en total inestabilidad. Me sorprende el premio en un año difícil. Yo venía de un postoperatorio a la vista, sufriéndola, y era un año también todavía de incertidumbre por la pandemia. Yo como militante de la presencialidad en el aula, sometido a la virtualidad, era un año difícil. Y me llega el premio, entonces ya está a punto de, no sé, estaba muy desencantado con la literatura, con el país. También el marco del país era bastante agobiante. Claro. Y yo sentía que era una enfermedad que cancelaba las ilusiones de la gente de mi generación, poquito más, poquito menos. Entonces, un premio que es un reconocimiento, es una inyección de entusiasmo, reconstituir algunas ilusiones. Entonces, han resurgido, digamos, algunos proyectos que tenía, y eso me ha revitalizado, ¿no? Quizá entonces podemos decir que los mejores premios son los que uno no espera, ¿no? Siempre lo inesperado, por este carácter de revelación, de sorpresa que tienen, o es lo mejor que nos puede ocurrir, pero también puede ser lo peor, ¿no? En este caso ha sido lo mejor. Yo creo que este premio llega de manera inesperada, en un momento ideal en mi vida, y lo recibiré con toda humildad y modestia, porque también estoy convencido de que hay muchas escritoras y escritores que podrían estar perfectamente en mi lugar. Claro que sí. Y además el premio usa muchas de sus facetas, tanto como escritor, pero también a su labor en la divulgación y de la literatura en el trabajo infantil. ¿Cómo es que se inicia ese gusanito de decir, quiero escribir para que los niños lean? Está vinculado estrechamente a mi trabajo como docente. Yo he sido profesor de colegio. Los Reyes Rojos, ¿verdad? 17 años, de los cuales 10 años en Los Reyes. Como con la profesión, anduve deambulando en San Marcos en busca de un camino. Tenía demasiados intereses. Ocurre con los espíritus inquietos, digamos. Tú lo sabes muy bien, uno anda como en dondoneo de ciego, tentando por aquí, por allá, hasta que encuentro la literatura. Y había tenido un par de oficios previos cuando encuentro la docencia. Y me propongo desde el comienzo ser un maestro diferente al que yo había tenido en el colegio. Y desde muy joven, como profesor, empiezo a publicar a mimeógrafo textos que yo leía, que me entusiasmaban, que me parecían adecuados para mis alumnos y que no lo veía en los manuales de colegio.
Y me pasé varios años así, digamos, alborotando un poco al colegio porque proponía textos que normalmente no se leen en los colegios. No se leían en los colegios, me estoy refiriendo a la década del 70. Terminada esa década, busco a Constantino porque conozco la experiencia de los Reyes Rojos. Tengo un encuentro con él rarísimo. El resultado de ese encuentro fue que me dijo, bueno, el lunes estábamos, digamos, martes, miércoles o jueves, el lunes empieza a chambear acá en el colegio. Y fue a través de 2 libros, una antología de cuentos y una antología de poesía que yo había preparado, que estaba íntegramente ilustrada por estudiantes de colegios. Y fue una publicación a mimeógrafo, lo único que fue impreso en offset fue la carátula, y con esos libros trabajamos años en el colegio, y yo creo que ahí nace, por un lado, mi vocación como editor, o se acentúa mi vocación como editor porque había empezado yo a trabajar en un diario donde había ido conociendo un poquito las artes gráficas aplicadas al libro. Afirmo mi condición de docente y empiezo a preocuparme más por la literatura infantil. Y hay una circunstancia adicional, mi condición de padre, ¿no? Que buscaba libros que fueran mucho más atrevidos y mucho más actuales para mis hijos, ¿no? Luego un viaje a España me descubre un universo que yo no conocía, porque acá era inimaginable que uno entrara a una librería y te encontraras con un anaquel destinado a un público infantil o juvenil. Eso encontré en Europa, particularmente en España. Y me propongo volver y fundar una editorial. Y luego, como ocurre siempre con la escritura, no te basta con lo que lees, quieres también empezar a contar algunas historias. Y así empecé a escribir. Todo esto que has dicho me llama a la siguiente reflexión. Muchos de nosotros, digamos, yo puedo decir que tengo la suerte de ser tu colega en la docencia, pero sabes perfectamente que es muy normal que nos quejemos de que los chicos no leen, pero eso pues no es culpa de la lectura, evidentemente, sino es culpa de lo que leen o de lo que se escoge para que lean, ¿no? Creo que las escuelas deben repensar un poco la relación entre los textos y los estudiantes, ¿no? Ese diagnóstico no permite ningún contradicho, ninguna discusión, tanto así que yo no me sumo al coro de los docentes, claro. Que pasan quejándose que los estudiantes no leen, sino habría que preguntarse por qué no leen. Diagnosticado el hecho, debe encontrar una solución. Basadre hablaba de, en lugar de quejarnos de estar en un túnel oscuro, encendamos una cerilla, iluminemos un poquito el camino. Entonces yo he descubierto que una lectura bien escogida puede despertar una curiosidad, porque la curiosidad es lo que nos mueve, la curiosidad es lo que nos mueve. Es el motor de cualquier cosa. Todo deseo está activado por la curiosidad. Y la curiosidad, si es grande, sostiene una atención, ¿no? Entonces uno acierta, para empezar con el trato con el estudiante, antes del texto, ¿no? Con el trato con el estudiante, con el propio ejemplo de uno como lector medio enajenado, enloquecido por la lectura y convencido de que la lectura te ha hecho bien, ¿no? Y que la lectura no se limita solo a lo que propone el plan lector. Y siempre le hablo a mis alumnos, si hay gente que le gusta el medio ambiente, preocupado por la nutrición, o las modas, o el fútbol, o el box, en fin, para todo hay literatura. Exacto. ¿No? Y además la literatura los atraviesa a través de las canciones, los adolescentes están estrechamente vinculados al mundo de la música popular, están vinculados al cine, consumen muchísimas películas, y basta decir, hey, esa película está basada en un cuento o en una novela, y además el guión es un guión que podría calificar como un texto literario. O sea, no están ajenos a la lectura, pero hay que abrir esas puertas del interés del estudiante que se empeña tanto la escuela en cerrarlas. Eso implica un esfuerzo extra en algo que también a veces los docentes pasan por alto, que es conocer a sus estudiantes. Justo se iba a mencionar. Básico. En un salón hay 20, 30, 40 alumnos, no cada uno se va a interesar por una lista canónica de 10 libros.
sino cada uno puede acercarse a la lectura a través de sus propios intereses. Así es. Y es labor del maestro conocer cada interés de cada alumno. Así es, conocer y aprender también de los intereses del alumno, porque si un profesor tiene, lo mismo que reclamamos del profesor de un alumno, si un profesor tiene porosidad, permeabilidad, interés, va a aprender del estudiante. Yo cada ciclo aprendo cantidad de mis estudiantes. O sea, soy un profesor que ingresa al aula con el propósito de dar lo que sé, pero también con la docilidad de aprender lo que no sé, ¿no? Claro. Y los adultos tenemos que mantener viva esa, ¿cómo decirle? Voluntad por aprender, ¿no? Saber que no somos sabelotodos ni somos Adanes, ni ¿no? infalibles, Claro. ¿no? Y la cultura se construye así, sobre la base de una tradición que está permanentemente renovándose. Bueno, la renovación es la fuerza que está en los alumnos. Y en esa base, supongo que conocer a los alumnos y como escritor, conocer a los jóvenes, supongo que también han ido cambiando las tendencias, los gustos a lo largo de los 20, 30, 40 años que usted estaba escribiendo. ¿Cómo se Mira, adapta? en los 45 años que llevo como profesor, he tenido alumnos a mediados de los 70 que eran neo-hippies, pasando por los emos, los hipsters, Los góticos, los rastas, los góticos, Los raperos. o sea, toda la generación de los últimos 45 años los he tenido cerca y he podido beber de esas fuentes diversas. Y eso enriquece la visión del profesor, ¿no? Y lo hace, que es lo que hay que transmitir, una especie de voluntad insaciable por el saber. Claro. El otro día escuché a un profesor de español, de escuela, profesor de matemática, contar una experiencia en una clase. Y era que tenía que presentar el tema de los rectángulos a los niños de 7, 8 años. Y entonces, lo primero que hizo fue pedirles a los chicos que compusieran una canción sobre el rectángulo. Y que luego la cantaran. Y fue una maravilla porque los chicos se empeñaron y luego de eso presentó ya toda la parte teórica y conceptual de lo que es un rectángulo, ¿no? O sea, el rectángulo tiene ojos, decía la canción. Sí, tiene ojos, pero tiene 4 lados también, 2 más largos, 2 más pequeñitos, ¿no? Entonces, con ese juego, mira, la clase se prolongó por más de 1 hora y los chicos estaban, pero fascinados. Es que el concepto de lectura como el concepto de clase tiene que cambiarse, ¿no? Porque se cree que la clase es el único lugar donde se aprende y no, fuera de la clase también se aprende. Pero, y más, ¿no? incluso. Y más. Y muchas de las cosas que hemos aprendido nosotros fuera del aula son las que se quedan con nosotros muchas veces. Claro. Y las hemos aprendido de nuestros compañeros, o hablando con un profesor en un café, o visitando a un maestro, o recibiendo la visita de un estudiante, en fin. Entonces, no basta solo con ingresar al aula, hay que abrir las puertas y las ventanas del aula, porque el conocimiento está en el aire, ¿no? Lo respiramos continuamente, desde saber leer un rótulo de publicidad y descifrarlo, ¿no? Y yo creo que el empeño del plan lector debería orientarse en ese sentido, ¿no? De fortalecer la mirada crítica de todo lo que sea signo de comunicación, ¿no? Porque se trata de formar estudiantes que gusten del saber, que gusten de la lectura y que sean críticos. De hecho, en esa labor, ya que yo lo he conocido como maestro, porque he tenido el gusto y el placer de ser su alumno en la universidad, usted es una persona que incentiva mucho el teatro, el cine, que les da puntos a los alumnos, llamados goles cremas, además. A los alumnos, con tal de incentivarlos a ir al teatro. ¿Por qué es importante? O patadas del Puma, depende, si te jalan. ¿Por qué es importante incentivar esa formación cultural en los alumnos? Alonso hace unos días, presentando su libro Animales Literarios, Antiguos y Nuevos Animales Literarios, le preguntan sobre qué importancia tiene para él esa formación también extraliteraria, ¿no? La música o el cine, en fin, y contesta de manera categórica, todo. Eso es todo mi formación, eso es todo lo que llamaba Pierre Bourdieu, mi capital cultural. Exacto, lo que he visto, lo que he oído. Pierre Bourdieu, un gran sociólogo de la educación, dice que cada uno iba formando su capital cultural, su conocimiento, su bagaje,
o ese verso famoso de Washington Delgado, cultivo un alma en mi habitación, ¿no? Claro, uno en la soledad, o a veces en el mundo gregario del adolescente, aprendes un montón de cosas y con toda esa capacidad es que estás en el aula frente a un profesor o de profesor para alumno, y los goles cremas no es sino una modalidad de evaluación en el que yo le concedo puntos de bonificación al estudiante por asistir voluntariamente a actividades culturales que yo propongo, invito, y estamos caminando por la marginalia del curso, porque no es que renunciemos al curso o que sea un conocimiento que entre en contradicción con el curso, no. Si los chicos ven una obra de teatro o asisten a la presentación de un libro, como el caso del libro reciente de Alonso, van a ir a la clase siguiente a comentarme la obra de teatro o a comentarme el libro. Mira, en plena pandemia organicé un grupo que llenó la sala, el Teatro Lucía. Las 120 localidades, 120 butacas repletas de estudiantes en un momento de descenso de esta bendita epidemia, y salimos y buscamos un café en Miraflores y llegamos a habilitar, que una cafetería habilitara el segundo piso, la terraza, y estuvimos para todos los alumnos. Fueron como 60, 70 alumnos, o sea, algunos se fueron después de la función y otros se quedaron, y el comportamiento de los chicos fue ejemplar. Todos conversando, estábamos distribuidos en mesas con 6, 7 personas, y todos comentando la obra, comentando el curso, felices de reconocerse, porque solamente se habían visto a través de la pantalla. ¿Cómo no va a disfrutar un adulto que está orientando a los estudiantes? Porque ese es el sentido de educar, orientar, guiar, descubrir su propio camino. Quizá nos hemos equivocado pensando que lo importante es aprender a aprender, cuando lo importante es aprender a saber. Exactamente. ¿No? Jorge, recordaba la fundación de Colmillo Blanco, recordaba que publicaste allí no solamente libros para jóvenes, me acuerdo Caballo de Madera, por ejemplo, que creo que venía con un disco, corrígeme. Con un cassette, ¿no? Sí. Pero también en un momento Colmillo Blanco se convierte... ¿Un editor de poesía? Exactamente, en un faro de poesía peruana. Ahí reaparece Watanabe después de su silencio de 2 décadas, reúnes la obra de Javier Sologuren. También reaparece Washington después de... El libro de Washington Delgado, y hasta la canción de Artidoro, incluso. Eduardo Chirinos publicó también contigo varios libros. Alonso publicaste también algún libro. Bueno, yo no quiero mencionarme, pues, porque eso suena un poco feo. Por eso lo menciono yo. Fue una etapa interesantísima. Y febril. Sí, yo mencioné hace un momento que en España descubro esta potencia industrial orientada hacia el público infantil y juvenil. Me propongo regresar a Lima y fundar un sello, y lo hago. Consigo un pequeño capital, muy pequeño, y fundo Colmillo Blanco con la intención de publicar libros infantiles y juveniles. Salieron 3 primeros libros: San se acabó, Puro cuento, y creo que La hora de los loros, ¿no? 2 libros de cuento y un libro de fábulas contemporáneas. Era material que no circulaba en nuestro medio. Debo decir entre paréntesis que yo me traje mucho material de fuera, y era una época también de una gran informalidad, es decir, no podía publicar autores extranjeros sin mayor dificultad. Eso ahora sería imposible. Entonces, los límites de Colmillo muy pronto empiezan a dilatarse, porque yo estaba muy vinculado, tenía amigos en la literatura, estaba muy cercano a Washington Delgado, que tú has mencionado, a Javier Sologuren, a poetas más jóvenes como Carlos López o Eduardo Chirinos, y son ellos quienes me animan, sobre todo los últimos mencionados, a abrir otras colecciones, ¿no? Ya tienes una editorial, empiezas a adquirir cierto nombre. En ese momento casi no existía una editorial en el país que publicara de manera regular. Y que publicara poesía, además, específicamente. Entonces, ¿no? Creo,
ya teníamos la colección Acantilado, que eran los libros para niños, creo Astrolabio, que era la colección para poesía. Sacamos primero con Eduardo una antología, Loco Amor, una antología de poesía amorosa. La recuerdo muy bien. Que ese libro fue un exitazo, porque además fue un libro muy gráfico, muy bien decorado, con grabados medievales, postmedievales, muy hermoso libro, que fue un proyecto que lo traíamos de España, Eduardo y yo. Entonces publica Eduardo un libro que había escrito en España, publica Carlos López, luego reunimos la obra de Javier Sologuren, reaparece Washington con Reunión Elegida, una antología personal, y esa antología personal invita a Washington a revisar algunos textos que tenía, que se convierte luego en Canciones de Artidoro. Notable libro, además, ¿no? Notable. Notable. Para mí uno de los mejores de la década, ¿no? Y probablemente del siglo XX también. Un libro conmovedor, fortísimo, vinculado estrechamente a la violencia política que se vivía en el país en ese momento. Luego empiezo a publicar narrativa, creo una nueva colección para la narrativa, e incluso publicamos hasta libros, traducciones, ¿no? Y antologías, Nueva Crónica, por ejemplo, una antología de cuentos bastante claro, por ejemplo, interesante. Para ese libro yo busco a Miguel Gutiérrez, a quien ya le había publicado una novela. Busco a Miguel Gutiérrez, un gran escritor de los 50 y un animador cultural con un sesgo político importante. Lo busco para proponer el proyecto de una antología de cuentos sobre la violencia política y las convulsiones sociales que se habían vivido en el Perú. No se había hecho un trabajo similar. Y Miguel Gutiérrez me dice, mira, yo te puedo presentar a una persona experta en este tema, que además es sociólogo, va a dar una mirada sociológica y también literaria. Y es así como conozco, gracias a Miguel, conozco a Roberto Reyes Tarazona. Y efectivamente tenía un trabajo que venía haciendo. Hicimos una antología, prepara un prólogo muy enjundioso, muy extenso, muy interesante, Roberto Rey, y publicamos el libro Nueva Crónica. Claro. ¿No? Entonces habíamos cubierto muchas áreas, ¿no? Literatura infantil, juvenil, poesía, narrativa, poesía, ¿no? Antologías de poesía, antologías de narrativa. Fueron más de 100 títulos publicados en un lapso de 6 o 7 años. Luego yo me distancio de la editorial, asustado por la SUNAT. El cuco. Como un el monstruo, cuco de la ¿no? SUNAT. Sí. Y yo no concebía la editorial porque yo no había renunciado a la docencia, yo vivía básicamente de la docencia y de trabajos editoriales que hacía, pero no con el sello editorial, con Colmillo Blanco. Para mí era como prolongar una experiencia que había tenido como profesor de colegio o una experiencia que había tenido en la Universidad de San Marcos. Siempre me había gustado estar al cuidado de los libros, ver carátulas, corregir textos, en fin, el mundo editorial me fascina. Pero no lo concebía como negocio, como digamos. una forma de claro, vida. Como una forma de vida, claro. Pero la SUNAT, para la SUNAT, no hay esa sutileza, pues. Cualquier objeto que estuviera en el mercado era grabable. Motivo, exacto. Claro, era motivo de rentabilidad. Entonces dejo de publicar, pero en ese lazo de 6 o 7 años se publica una lista enorme de títulos que superan centenar. Un trabajo monumental. Encomiable, muy encomiable. Son los primeros libros de algunos autores y autoras. Bueno, Patricia Alba, por ejemplo, Un cuchillo esperándome, ¿no? Por ejemplo, en el listado, y eso yo me tomo la molestia luego de ver, en el listado de publicaciones hay más mujeres que hombres en la nómina de Colmillo, en el catálogo de Colmillo. Impresionante. Claro que sí. Interesantísimo todo esto. Yo creo que otra cosa que mencioné en el primer bloque y que también deberíamos poner en valor es la importancia de Constantino Carvalho como una figura y como uno de los grandes maestros en la historia del Perú. Bueno, yo sostengo que es el pedagogo más importante que había en el Perú, no solamente por sus ideas. Constantino funda un colegio cuando tiene apenas 22 años, funda un colegio, lo dirige, no deja nunca de enseñar, siempre tenía un aula diferente, o sea, él podía estar en quinto de media el año pasado y este año en un aula de inicial.
O sea, esos profesores justamente con esa voluntad de siempre estar aprendiendo. No era un profesor que se encerraba en su despacho no era un director que se encerraba en su despacho de dirección, muy cercano a los estudiantes. Ahora, era una persona elusiva con los padres de familia, ¿no? Sabía perfectamente que estaba edificando un colegio diferente. A él le molestaba el término alternativo, y probablemente es el primer colegio diferente que aparece en la escena nacional, y luego ha habido intenciones parecidas o emulaciones, en fin, pero el colegio, los Reyes Rojos, la vida comunitaria que llevé, el trabajo intenso, la relación estrechísima con los estudiantes, con los padres, la concepción de colegio como una gran comunidad en la que se vivía frenéticamente la vida cultural, había música, había un cineclub, ¿no? Toda esta vida efervescente de los Reyes Rojos, sumada a la amistad de Constantino, para mí ha sido inmensamente formadora. Con Constantino tuve una relación muy estrecha como colegas, y luego yo seguí vinculado al colegio, prolongando la amistad con Constantino, ya como padre de familia. Mis 3 hijos, que tienen edades bastante espaciadas, los 3 han estudiado en los Reyes. Entonces he sido profesor, he pertenecido en algún momento al comité, el directorio, digamos, del colegio. He estado muy comprometido con los proyectos del colegio, hemos aprendido mucho en el colegio porque teníamos clases de psicología, de historia, de antropología. Luego he sido padre de familia en el colegio, y luego continuamos la amistad con Constantino, a quien vi hasta el día de su muerte, ¿no? Y luego tuve la suerte de que sus hijos me encargaran las ediciones, editar la obra del padre. Y he tenido el privilegio de trabajar con las computadoras de Constantino, acceder a sus correos, en fin, a todo este mundo oceánico, caótico, genial de Constantino. Claro, ¿no? qué maravilla. Y publicar 3 libros, son 3 volúmenes, Diario Educar, el primero que va acompañado del Ojo de los Cuervos, que son 2 libros de carácter pedagógico novelado, uno novelado, el otro ensayístico, luego Donde habita la moral, que son textos más académicos sobre pedagogía, y un tercer tomo sobre una faceta poco conocida de Constantino, que es su interés por el cine. Él fue integrante de Hablemos de Cine, del grupo, entonces escribió bastantes textos sobre cine, y notas breves, también comentarios sobre películas. Hice una selección de eso, y dejó inconcluso algunos cuentos y 2 fragmentos de novelas que venía escribiendo, uno sobre su familia y el otro sobre el fútbol, porque también él había estado muy vinculado al club Alianza Lima. Él era aliancista acérrimo, yo era crema hasta los huesos, pero varias veces vimos algunos clásicos juntos en su palco. De hecho, usted empieza el prólogo de Bien Jugado con la siguiente frase, que la tengo acá marcada, que es: el fútbol es el amor más largo y descabellado de esta vida. Y yo quiero preguntar cómo inicia su amor por el fútbol, y más en concreto por la U. Suelen ser amores infantiles, además. Sí. Bueno, esa frase tiene sustento en que nada nos dura más que la afición del fútbol o el amor al fútbol. O sea, ni una enamorada, ni una esposa, ¿no? Son 40, 50, 60 años. Galeano siempre decía, uno puede cambiar de todo, hasta de sexo, pero no de equipo de fútbol, ¿no? Es una fidelidad, ¿no? Yo empecé a ir al estadio con mi padre y con mi tío, que eran grandes aficionados, pero ambos eran hinchas de la Alianza. Entonces disfruté de los mejores equipos de la Alianza y de grandes jugadores. O sea, yo me acuerdo casi la formación completa de Alianza de fines de los 60, con Pitín Segarra, Perico León, Julio Bailón, Lara, Román Villanueva, en fin, eran figuras importantes. Entonces empiezo a apreciar ese fútbol vistoso
exquisito y a veces gracioso, pícaro, hasta payasesco, en el caso de Pitín Segarra, hasta un día que voy con mi padre y mi tío a ver un clásico y me enamoré desde la camiseta de la U y luego el fútbol. Yo creo que uno se hace hincha de un equipo porque encuentra cierta afinidad de tu carácter con el comportamiento y el desempeño del equipo. Y yo soy disciplinado, aguerrido, y veía eso en el campo, o sea, puesto en manifiesto en el juego de la U. Y lo otro había sido un encantilamiento con el fútbol vistoso de la Alianza, pero en realidad yo estaba mucho más cercano en términos de carácter a lo que me ofrecía la U. Y eso debe haber sido el año 66 más o menos. Uy, ¿quién tapaba? Y luego la U ¿Burela? tapaba Burela. Carlos Burela era el arquero. Dimas Segarra había dejado de ser arquero. Yo voy a ser suplente en una oportunidad después de Dimas Segarra, cuando entro a trabajar en la prensa. Dimas Segarra había dejado el arco, tuvo una corta temporada Carlos Burela, y luego llega Rubén Correa. Rubén Correa ocupa el espacio el lugar del arquero en la U, creo que desde el año 67, el 68 y el 69, en víspera de las eliminatorias para el Mundial 70 México. La U hace grandes campañas en la Copa Libertadores. Entonces mi filiación con universitarios se afirma con esas Copas Libertadores que yo recuerdo haber escuchado en una radio Philips, que después, 50 años más tarde, encontré en un anticuario una radio igualita y me la compré. ¡Qué maravilla! Porque recuerdo clarísimo cómo en 48 horas la U juega primero con River, le gana 1-0, 48 horas después juega con Racing, que era el campeón y que era la base de la selección argentina, empezando por Cejas, que era el arquero, y la U iba perdiendo 1-0 hasta faltando, no sé, 8 o 10 minutos para que terminara el partido. Convierte Chale, me parece, empata el 1-1 y finalmente gol de Calatayud y ganamos el partido. Increíble. Que además es la misma U que le gana Nacional, campeón del mundo. Exactamente, si no me equivoco. Con Manga en el arco. Con Manga en el arco. Sí. El tiempo es un poquito tirano a veces, Sí. pero yo quiero cerrar esta conversación, Jorge, volviendo al inicio. Volviendo al inicio que comentamos el tema del premio, y que además llega un año especial, porque es el año de tu regreso a la poesía también después de mucho tiempo, Cierto. ¿no? Entonces, 2 alegrías en un año Es bastante. creo que van bien, ¿no? Entonces Claro. yo quería pedirte para cerrar este mediodía tan grato que hemos tenido contigo, pidiéndote que leas quizá ¿cómo? 1 o 2 poemas breves, ¿Cómo no? los que tú desees. Efectivamente, este libro lo escribí en el periodo que no podía hacer ejercicios, entonces con mucha rabia, porque no podía hacer ejercicios, pero con la ilusión de leerlos después. Podría leer 2 breves, ¿no? Pelea preliminar. Es un homenaje, el libro Gymnasium es un homenaje al deporte, ¿no? Particularmente al fútbol o al box. Pelea preliminar. Acorralado en mi rincón, de espaldas contra las cuerdas, esperaré que suene la presurosa campana. Soportaré el intercambio como un fajador. 7 asaltos prestarán 3. Tendré piernas para moverme. Un paso atrás, 2 laterales, amague y descargaré un recto. Es peligroso golpear el vacío. Habré perdido coordinación y no podré mantener los puños arriba. Llegar al final será un milagro. Controlar la ansiedad, sortear el vértigo y ejecutar mínimas combinaciones imprecisas como espejos. Orinaré sangre en el vestuario, pero habré resistido. Y uno para no romanticón. En el entretiempo. En el entretiempo, Sí. ¿no? Señora, cuando te conocí me desviaste del viaje.
Me arrojaste de la carretera, como a un animal que se cruza en el camino, de noche, con los ojos espantados, y no volví a encontrar más asfalto ni gravilla. Anduve perdido y anegado entre tu vientre y tus pechos de rosa divina. ¿Qué haces al lado de esta camilla de emergencia? ¿Por qué te empeñas en llamarme por un nombre falso, si todo está justificado? ¿Por qué buscas reconocer un rostro detrás de un coágulo que me niega el resto del paisaje? Muy bien. Y uno pequeñito, Por favor. unos segundos, cuerpo a cuerpo. Una coda. Una coda. Llegar a los 70, un desperdicio. Si no te matas en la tabla inclinada y en el press de banca, no harás el amor con nadie, ni terminarás el combate. Te recogerá el personal de limpieza en penumbras, entre colillas y bolsas de maní. Con Qué eso nos maravilla. vamos el día de hoy. Muchas gracias, Muchas gracias, profesor, por la Jorge. entrevista. Al contrario. Y amigos, Muchas gracias. con nosotros será hasta el próximo sábado en una nueva emisión de Cinema de los Sentidos. Buena semana para todos. Hasta pronto.